Quiero recibir a Jimmy Vázquez y recibirlo ya que es el día también de Japón, así con la admiración y el acento y la forma que tienen los japoneses de decir gracias, con la amistad, con la admiración. Jimmy Vázquez, felicidades. Le dije que traiga la distinción. Anoche en residencia francesa, en la residencia de la Embajada de Francia, ha recibido la medalla como Caballero de Artes y Letras. Así que, caballero, bienvenido. Bienvenido, bueno, Jimmy, qué gusto. Claudia, qué placer compartir estos minutos contigo. Debería decirte arigatou gozaimasu también para hacerlo un poco en japonés. Perfecto. Pero como hablamos de francés, te diré merci bien, Claudia. Merci, Jimmy, de estar aquí. Gracias por estar acá, gracias por ser un boliviano que nos representa. Estábamos orgullosos ayer escuchando además la carrera de Jimmy. Jimmy, no crean que ha estado toda su vida vinculado al mundo francófono o a Francia. Jimmy, para orgullo de los periodistas, ha estado vinculado gran parte de su carrera a la radio. De hecho, es un mérito que viene de la familia porque es hijo de bolivianos comprometidos con la radio, con la comunicación. Jimmy ha sido parte de esas voces que nos han hecho bailar también. Ha sido DJ, ha sido locutor, actor y por supuesto pilar durante estos últimos años, más de 20 años, creo que 25 años, de Radio París La Paz. Así me animo a citar un poquito tu carrera, Jimmy. Tú, ¿qué es lo que, y te digo tú porque somos muy amigos y te tuteo, tú, Jimmy, qué es lo que tú subrayas en tu carrera? ¿De qué no te arrepientes o de qué te arrepientes o no te arrepientes de nada, como dice Edith Piaf? Je ne regrette rien. No, pues lo primero es sentirme halagado porque una colega, amiga, compañera haya tenido la gentileza de invitarme a su espacio y compartir con todos los televidentes y tus receptores, porque ahora el mundo de la imagen ya es tan grande que no solo son televidentes, son también internautas. Ahora se ve la radio. Internautas y también la radio. Sí. Así que para todos ellos mi saludo, mi agradecimiento. No tengo nada de qué arrepentirme, Claudia, porque me ha tocado vivir una de las épocas más apasionantes del medio que me acompaña, la radio. Como tú decías, cuando yo era muy niño, 3 años apenas, fue mi primer contacto con la radio porque desconecté todo el sistema de transmisión de la emisora donde mi mamá estaba trabajando en ese momento. Fue tu primera huella en la radiodifusión. Entonces ahí me enseñaron que eso no había que hacer y lo que sí había que hacer, 3 años. Marcó mi camino. Después Mamá radialista, qué lindo. No pude separarme nunca más del micrófono. Mi primer programa al aire y con libreto fue cuando tenía 5 años, leyendo unos versos del poeta Carlos Montaño Daza. ¿Los recuerdas todavía? Sí, niños del mundo, decía. Qué lindo. Sí, para eso tuve que subirme una silla para usar aquellos 5 micrófonos. añitos. 5 años. A esa edad y después, Jimmy, ya después ¿cómo era la voz de tu mamá? A los 11 años, déjame que te cuente, porque ese es un secreto que se lo cuento a muy pocos y ya, ustedes ahora de aquí, no se lo digan a nadie, del Caribe por favor. No saldrá. A los 11 años hice mi primera radionovela interpretando el papel de una niña secuestrada. ¿Cuándo, si es que no me equivoco, Jimmy, cuando las radionovelas eran en directo, no se grababan, o tú sí habías grabado esas radionovelas? En este caso sí las grabábamos, eran radionovelas preparadas en una agencia internacional y bueno, habían estado buscando una voz que pudiese interpretar a esta niña y no había por entonces las facilidades que hay hoy. Como yo era el único que tenía la aguja del grabófono clavada en la sangre, me dijeron, tú puedes hacer la voz de niña porque a tu edad, 11 años, las voces se parecen. ¿Y eso, si me dices que estaba grabado, lo tienes guardado? ¿Está no, registrado? Por supuesto, yo era muy niño para acudir, para llegar a eso. Los procedimientos de grabación que se utilizaban por entonces
distaban mucho de la comodidad de hoy, que guardas en un flash memory horas de grabación. No, eran grabaciones que se hacían en acetato. Entonces se grababan en un molde de acetato y se imprimían como disco. Como era antes, ¿no? Tan artesanal todo. Por eso te digo que me ha complejo. tocado la suerte de vivir enormes cambios en la radio. Y todo, Jimmy, viene por tu mamá. Por eso yo insisto, ¿cómo era la voz de tu mamá? Una voz cálida, como las de las jovencitas de aquella época, encantadora, un poco dura, digamos, porque mamá siempre tuvo un carácter fuerte y transmitía eso a través de sus espacios en los que hablaba en una visita en tu hogar, visitando la casa de las mamás. Qué bueno. Por entonces. Cálida y dura. Así tenemos que ser las mamás, cálidas y duras también. Sí, pues es la gran necesidad de madres de todos los tiempos, poder dar mieles a los niños, pero también rectitud y firmeza, porque eso ayuda para la vida. Entendí que tu papá también vinculado a los medios. Papá también estuvo vinculado a los medios, pero él destacó mucho en el campo deportivo. Fue colega de los grandes relatores como Cucho Vargas o Lorenzo Carri o Julio Borelli. Voy a contarte además que el primero que me dijo, tú vas a ser un gran periodista, fue Julio Borelli, cuando él dirigía su programa de deporte en Radio Fides. Cosas del destino. Qué lindo, qué lindo. No podía sino ser tu carrera radial, no podías sino caminar sobre tu voz para contar tu vida. Y hace 25 años, se decía ayer en la residencia de la Embajada de Francia, que estás en Radio París La Paz y que fue en un reemplazo. Ahí tenemos algunas fotos, mira qué bonito. Decía la embajadora Ellen Hoss, decía, entró Jimmy a reemplazar, a sostener, porque no había un responsable. Dijeron, vamos a poner Jimmy un ratito, una semana, 2 semanas, y han pasado 25 años y te has convertido en la columna vertebral de Radio París La Paz. 1960 j'avais toujours rejeté de parler français. Siempre Había se negó a hablar rechazado francés. la idea del francés por entonces, y eso es importante entender, el mundo cambia, las ideas culturales varían como el viento, como el sol, como la luna, como la lluvia, no es nada fijo y por eso es importante tener en cuenta que cultura no es una sola, cultura es la suma de actitudes y conocimientos. Entonces, por esa época, era diferente hablar de lo que te estoy hablando ahora, había que tomar otros precedentes para tomar decisiones y entonces ya me perdí de dónde estaba hablando. Estábamos hablando de tu carrera de 25 años solamente en Radio París La Paz y yo por te entonces, tiempo de posguerra, soy de la generación Baby Boomer. Eres un Baby Boomer. Los niños que nacimos cuando terminó la guerra, y se llaman baby boomers porque, claro, acabada la guerra todos se dedicaron a ser bebés. Entonces, claro. Yo era uno de esos bebés que nació justamente en el mes y el año que el mundo conocía la fuerza atómica, destructiva atómica. Entonces, el inglés se imponía en todo el mundo. Claro. Y yo crecí en ese ambiente. No había otra cosa, no había un contrapeso. Por entonces los medios tenían llegada muy limitada. Hoy también, ¿no? Inglés, ahora chino, inglés, pero creo que hay que levantar las banderas de las otras lenguas. Lo hacías tú ahora con el japonés, pero creo que el francés tiene esa particularidad. Primero porque es una lengua hermosa, compartirán muchos y muchas que nos escuchan, hermosa al escuchar, es la lengua sí de la poesía, de la literatura, de grandes huellas musicales, pero sobre todo también es la lengua de la gran revolución y creo que con eso se acompaña el trabajo de grandes revolucionarios en el pensamiento. Ayer lo decía el embajador de Argentina y creo que ahí también encontramos el sentido de aprender francés, de hablar francés. Eres una persona con méritos, pero con suerte también, porque has logrado hacerte una cuna en el mundo francófono. Sí. Cuando comencé con Radio París La Paz, yo no hablaba francés, tenía mis ideas con respecto a la importancia de tener otro idioma, so I've learned English. Pero la vida me ha enseñado que el conocer otros idiomas abre cortinas, te abre puertas de
percepción, de comprensión de lo que pasa. Tanto es así que he aprendido a admirar nuestras lenguas nativas, tanto la aymara como el quechua, y empeñarme también por conocer sus entresijos, sus orígenes, sus disidencias. Es un Porque mundo conocerlas, maravilloso. Jimmy, es conocernos a nosotros mismos, Claro. a nuestro país. Comprendernos. Así es. Mientras más lenguas, mejor. Por eso quiero recordar, Jimmy, ya para terminar este breve encuentro, pero sabroso, con este colega que admiramos mucho, que hay 321 millones de personas en el mundo que hablan francés, 29 países francófonos, 10 regiones y territorios, la quinta lengua más hablada, la primera en ser la más dulce. 5 continentes tienen al menos un país que habla francés, pero sobre todo es una lengua que va más allá de Europa, más allá de Francia, más allá de Canadá. Hay un despertar en África. Por eso yo termino esta conversación diciendo liberté, égalité, fraternité, Mbappé, porque la gran puerta es africana. Sí. ¿Quieren escuchar en la radio? ¿Cómo sintonizamos? Una invitación a tus amigos y amigas ahora. Apunten al final del dial, 106.9 en frecuencia modulada. Estamos ahí 24 horas los 365 días del año. Y apunten a nuestro sitio en Facebook si además quieren llevarse en el celular mi podcast. Excelente, gracias Jimmy Vázquez, felicidades por esa condecoración, felicidades por el reconocimiento a tu carrera entera, y se habrá dado cuenta usted que además de ser un radialista, pero de nacimiento, es una buena persona, que creo que es lo que vale. Hay una buena vibra en este colega.